Quiero, quiero hacer una mención aquí que creo que es importante que no perdamos de vista cuando lo que estamos haciendo es leyendo sobre ciencia, resultados de investigación científica, o nosotros en algún momento intentemos producir conocimiento científico. Porque la base del conocimiento, o sea, lo que hace que lo científico sea científico no es el conocimiento que se genera, es por la forma en que se genera ese conocimiento, ¿ok? Entonces, esto no lo olviden, por favor. Lo científico no es por lo que se sabe, sino por cómo se sabe eso que se sabe. Y cuando uno lee un artículo, uno aprende, pues, porque al final es un proceso como de alfabetización en materia científica. Mientras más vas leyendo publicaciones científicas, más vas como puliendo tu ojo para entender los detalles de una investigación bien planteada, bien ejecutada y una que a lo mejor era una buena idea, pero no fue bien ejecutada. Este ojito pues se te pule, por decirlo de alguna manera, conforme más teorías sobre métodos de investigación tengas, mientras más aprendas de epidemiología, mientras más aprendas de estadística y mientras mejor comprendas aspectos clínicos del tema que te interesa. Por ejemplo, si lo que te interesan son temas de alimentación, bueno, pues necesitas aprender un poco más sobre eso para que todo empiece como que a embonar. Si lo que a ti te interesan son temas de reumatología, bueno, pues ahí vas a ir como puliendo. Al final no podemos ser expertos en todo, ¿ves? Pero en aquello que nos gusta, que nos interesa, podemos ir perfeccionándonos cada vez más. Bueno, ahora quiero hacer mención de un pequeño cuento que escribió Robert Louis Stevenson en el siglo XVIII, me parece, que este cuento es del siglo XVIII, que es un pequeño cuento llamado El Doctor Jekyll y el Señor Hyde. ¿Alguien conoce este cuento? ¿Lo habían leído antes? ¿Alguien sí puede poner así como que un puntito en el chat solo para que yo sepa más o menos cuántos conocen este cuento, que ya lo han leído antes? Si tú ya lo has leído, pon en el chat así un puntito, ponle yo ya lo leí, sí lo conozco. El señor Jekyll, el doctor Jekyll y el señor Hyde. Nadie en la prepa, nadie le pusieron a leer esto. Ya cambió tanto la preparatoria. Bueno, en mis tiempos nos pedían que leyéramos libritos. A lo mejor ya son distintos los libritos. Pero te sugiero que lo leas, ¿eh? La verdad es que ahora que vas a entrar de vacaciones, es un libro que está súper chiquito, te lo lees rápido. Y es una pequeña historia, Gibbon lo conoce, es una pequeña historia en la que el autor, en el tiempo que Robert Louis Stevenson escribe sus historias, el mundo científico estaba en un proceso como de revolución y había una corriente de pensamiento científica llamada positivismo. La idea del positivismo era la idea de la experimentación para lograr resultados objetivos. Así que esta noción, ¿sabes?, de lo científico a través de lo experimental, no solo estaba y como que dentro del pensamiento de los científicos, estaba en el arte, estaba en la arquitectura, estaba en la literatura, digamos como si todo el mundo estuviera empapado de esa forma de pensar con respecto a la modernidad. También había la intención como de encontrar leyes que explicaran absolutamente todo y que aquellas cosas que no se podían mirar objetivamente, sobre las que no se podían experimentar, se convertían en algo que se llamaba metafísico y que lo metafísico no era científico y, o sea, había como que todas estas concepciones. Bueno, ¿por qué te estoy hablando de esto en el tema de los ensayos clínicos aleatorizados? Ay, qué boba, ya perdí mi hoja. Espérame, déjame la encuentro. Entonces, lo que ocurre con este hombre es que, aquí está, lo que ocurre con él es que en su libro lo que él hace es describir la noción de la reproducibilidad de la ciencia.
Y lo dice de una forma muy interesante. No te voy a espolear tu lectura, pues ojalá que sí la puedas leer en estas vacaciones. Pero sí te voy a leer una parte que hace referencia a eso de lo que hoy te quiero hablar, que es la reproducibilidad de la observación, del experimento. ¿Por qué? Y antes de leer te digo esto. Si un experimento, si una observación no se puede reproducir, no puedes volver a llevar a cabo el procedimiento y confirmar que bajo cierto procedimiento se llega a determinado resultado, ese resultado que alguien obtuvo a través de un experimento que después nadie pudo replicar, pues no se confirma. Y la ciencia necesita ser confirmada, ¿ves? Entonces, evidencia científica no es lo que un artículo solo haya obtenido. Evidencia científica es el conocimiento confirmado. Si no se confirma el conocimiento, no es científico. Por más genial que suene el resultado, por más interesante que parezca la publicación, si nadie la confirma, eso no es conocimiento científico, ¿va? Bueno, total que al final de la historia, de acá, lo que escribe en algún momento, como que en su diario, este doctor Jekyll, es lo siguiente. Voy a leer solo un pedacito. Mi provisión de sales, que no se había renovado desde la fecha del primer experimento, empezó a acabarse. Envié por una nueva provisión y mezclé la pócima. Empezó la ebullición y el primer cambio de color, pero no el segundo. La bebí, pero sin resultados. Sabrás ahora por pool cómo hice recorrer Londres. Sabrás ahora por pool cómo hice recorrer Londres en busca de esas sales, pero fue en vano. Ahora estoy convencido de que mi primera partida era impura y que fue su desconocida impureza la que volvió eficiente la pócima. Bueno, déjame avanzar un poquito más. Ha pasado aproximadamente una semana y estoy terminando esta confesión bajo la influencia de la última dosis de los antiguos polvos. Esta es entonces la última vez, un pequeño milagro, que Henry Jekyll puede pensar en sus propios pensamientos o ver su propio rostro. Muy bien. Lo que ocurre y lo que está narrando Robert Louis Stevenson a través del personaje del Dr. Jekyll es la ocurrencia de un experimento que el Dr. Jekyll llevó a cabo y que le generó ciertos resultados, pero que una vez que quiso reproducir el experimento para nuevamente obtener los resultados, ese experimento ya no se pudo reproducir, porque había algo en el método que él se había imaginado que seguía, pero por alguna impureza, como lo determina él, dentro de los ingredientes de su experimento, que había generado el resultado que él observó. Sin embargo, como no sabía exactamente en qué cosa, cuál fue la cosa impura, exactamente qué fue lo que pasó, entonces ya no podía reproducir el experimento. Cuando tú leas ensayos clínicos aleatorizados, imagínate que lo tienes que hacer un poco como el Dr. Jekyll y pensar, necesito saber exactamente qué es lo que está pasando en este experimento para que si yo tuviera que reproducirlo, no vaya a ser que algo que se me está yendo de las manos sea lo que provoque el efecto que quiero ver y que yo no pueda controlarlo. La reproducción de la ciencia es posible gracias a los artículos científicos, pero si el artículo científico no es suficientemente cuidadoso en señalar los métodos que se siguieron y estos no pueden reproducirse, no pueden volverse a ejecutar, entonces hay un problema en la reproducibilidad y por lo tanto en la confirmación científica. Bien, hoy vamos a ver un ensayo clínico que en realidad era sencillo en el diseño, pero quizá no tanto en la ejecución. Déjame, lo comparto contigo. Muy bien. Este ensayo clínico, te cuento yo de manera muy general, es un ensayo que se llevó a cabo en España. La población
de interés eran madres lactantes, ya sea que la lactancia fuera exclusiva, es decir, alimentación a seno materno por al menos 6 meses únicamente, o bien parcial, en donde puede haber una combinación de lactancia seno materno y fórmulas. Entonces, aquellas mujeres que cumplían con lactar bajo estas dos características, exclusiva o parcial, eran reclutadas de diferentes centros de salud o unidades de salud y atención primaria en España. Una vez reclutadas y aceptando participar, iban a ser aleatoriamente asignadas a cualquiera de los dos siguientes grupos. En el grupo que se llama control, estarían aquellas mujeres que recibían visitas domiciliarias de personal de enfermería cada mes más o menos para pues verificar situaciones, ¿no? De lo que sea. Estas visitas, digamos, es el tratamiento habitual en estas unidades de atención. Y el otro grupo, el tratamiento que se llamaba grupo intervención, eran mujeres que adicional a estas visitas recibirían semanalmente llamadas telefónicas de del mismo personal de enfermería que las visitaba para hablar sobre temas de lactancia, ya sea ayudarla a continuar con su lactancia o si le estaba pensando o lo había abandonado, pues brindarle información que le facilitara o la promoviera a recuperar la lactancia. Así que este es el experimento. Y lo que tiene que ocurrir con un experimento o la idea detrás de un experimento, que en el campo de la salud le llamamos ensayo clínico, no le llamamos experimento, pero al final de cuentas es un experimento. Pero la idea, como la razón por la que se hacen los experimentos, es la siguiente. Si yo quiero saber el efecto de tomar agua todos los días sobre la calidad de mi sueño, por ejemplo, fíjate que yo tengo esa hipótesis, ¿no? Que el agua me puede ayudar a dormir mejor. Pero como hay muchas cosas que me pueden tanto impedir el sueño como ayudármelo a mejorar, la mejor manera en la que podemos aislar el efecto del agua es a través de un experimento. Particularmente el experimento que es aleatorio. Pero mira, me voy a salir de compartir porque quiero mostrarte una cosa que te quiero decir. Y es que cuando estoy compartiendo pantalla, yo no te puedo ver, no vino nada. Bueno, ni así te puedo ver, pero al menos veo sus fotos. Va, okay. Déjame te platico cuál es la idea detrás. Si yo llevo a cabo un experimento, aquí lo importante de lo que te quiero hablar es de la aleatorización, para que veas que esta es la clave de los experimentos y comprendas por qué es tan importante. Si yo llevo a cabo un estudio en donde voy a comparar a dos grupos, como lo hemos visto en los estudios pasados, ¿te acuerdas? En el que comparábamos a niños con obesidad y sin obesidad para ver cómo les iba después de las apendicectomías, ¿te acuerdas? O también en el grupo de en el que querían comparar si la lactancia materna, ¿te acuerdas ese casos y controles? Si la lactancia materna estaba relacionada con la presencia de apendicitis como en el posteriormente, ¿te acuerdas? Y que fue un casos y controles. Entonces lo que yo estoy haciendo aquí es comparando a dos grupos. Pero lo que vimos acá es que en estos dos grupos los niños no eran aleatorizados, es decir, no fue aleatorio que al niño le tocara que lo alimentaran en alimentación, en lactancia materna exclusiva y aleatorizado al que no. Tampoco fue aleatorio a quien le iba a tocar tener obesidad y a quien no, ¿cierto? Ok, esas condiciones no se aleatorizan o no se podrían aleatorizar. Pero en las condiciones que sí pasa lo siguiente, te explico. Si yo tengo estos dos grupos que quiero comparar y no los aleatoricé, puede ser que si yo quiero comparar a niños con obesidad, azules, y niños sin obesidad, ¿bien? Pero no van aleatorizados. Puede ser que este niño que va con obesidad también vaya acompañado con otras características más. Por ejemplo, puede ser más sedentario. También podría tener, pues, un consumo de cierto tipo de alimentos mayor. También podría tener
un proceso de crianza diferente. También podría tener información sobre cuidados de la salud distintos. Es decir, la obesidad podría no venir solita, sino acompañada de otras variables más, ¿va? Eso es lo que va a pasar. De modo que si yo no le autoricé quién es con obesidad y quién es sin obesidad, al niño que va con obesidad le van a acompañar muchas otras variables más. Y al final de cuentas, ¿yo cómo voy a saber si el resultado es solito por la obesidad o es por las muchas otras cosas que están acompañando a este niño? ¿Me explico? Muy bien. ¿Qué es lo que hace la aleatorización entonces? Si yo fuera capaz de aleatorizar quién tiene obesidad y quién no tiene, imagínate que eso se pueda. Y la forma de aleatorizar, imagínate que es lanzando una moneda, ¿va? Lanzo una moneda al aire y si es cara, se va para el grupo de obesidad. Y si es cruz, se va para el grupo sin obesidad. Muy bien. Entonces, el niño que se fue a este grupo porque su proceso de crianza es distinto. El niño que quedó acá se fue aquí porque tiene hábitos de ejercicio diferentes. No, ninguna de estas variables contó para nada. Lo único que contó para que este niño estuviera aquí y este niño estuviera acá, en el otro grupo, es el azar, una moneda, un 50-50. De modo que cuando este niño se va a este grupo, tengo la certeza de que no le van a ir acompañando estas otras variables que podrían confundir el efecto solito de la obesidad, porque aquí estaban todas mezcladas. Así que este niño me va a mostrar el efecto solito de la obesidad, porque las demás variables no quiere decir que no están presentes, quiere decir que están presentes en la misma proporción que acá. ¿Se ve? Se fueron igual, porque la razón por la que un niño está aquí o está acá es el azar. De modo que si una variable que podría confundirme con respecto al efecto de la obesidad con resultados de la apendicitis, imagínate que fuera el conocimiento de sus padres sobre factores de riesgo. Bueno, si el bajo conocimiento de los padres es un problema, ese bajo conocimiento está tanto en estos como en estos, o sea, está igualmente distribuido. Eso es lo que hace el azar, como si lograra equilibrar a todas las demás variables que podrían jugarme un ruido. Por eso es que en la escala de, en la escala o en la jerarquía de los estudios que me pueden ayudar a entender causalidad, el ensayo clínico está más arriba en la jerarquía, porque el ensayo clínico lo que me permite es ver los efectos solitos de las variables que quiero ver, quitándole todo el ruidito o todas esas variables que pueden confundir el resultado. Esa es la razón por la que los ensayos clínicos son tan útiles para mirar causalidad. El problema con los ensayos clínicos es que, como acabamos de ver en este ejemplo de la obesidad, no se puede aleatorizar todo. A veces porque, digamos, no se puede y otras porque no se debe, ¿va? Así que el ensayo clínico no es la opción que siempre deberías emplear, sino solamente bajo ciertos escenarios. Bueno, dicho esto, ahora sí ya voy a compartir mi pantalla. Pero mientras, no sé si tú quieras preguntar alguna cosita. Ok, vayamos. Entonces ya te expliqué como cuáles son los antecedentes de este estudio, ¿verdad? Ya te expliqué como para dónde quieren ir. Ahora, quiero mostrarte estos asuntos de la reproducibilidad de los resultados, de lo que yo te hablaba como el experimento del doctor Jekyll, que ya no pudo reproducir su fórmula porque algo en el primer grupo de ingredientes venía impuro, pero no supo ni qué venía impuro, por eso ya no lo pudo reproducir. Muy bien. Fíjate que acá la intervención no es como que le daban una pastillita y al grupo intervención y al grupo control otra pastillita idéntica. Eso es como muy fácil en un experimento, porque como las personas no saben que se están tomando, pues no tendrían por qué comportarse diferente con respecto al resultado. Si yo sé, por ejemplo, que me están dando el medicamento de intervención
o yo sé que me están dando el placebo, puede ser que mi forma de comportarme o de reportar mis resultados de salud o incluso de sentirme sea distinta. Porque si yo sé que estoy tomando el placebo, pues, y yo creo que el placebo no sirve, en una de esas, así como que somatizo los síntomas, ¿no? ¿Sabes? O sea, como que mi mente tiene esta idea de que estoy tomando lo que no sirve y pues por eso me siento peor. Y a lo mejor no es tanto así. También puede pasar que la persona que te realiza la intervención, el profesional de la salud, por ejemplo, que sabe que tú estás en el grupo de intervención o sabe que tú estás en el grupo de control, sea diferente en la manera en que registra tus condiciones de salud. Por ejemplo, si la persona que administra el tratamiento sabe que yo estoy en el grupo control y esa persona cree que el grupo control, o sea, los que toman placebo, el placebo no sirve para nada, puede ser que sea menos cuidadoso para hacer sus informes. Y puede ser que en el grupo de las personas que tienen la intervención, si el profesional cree que la intervención sí sirve, me pregunte mejor, no, pero acuérdese bien si se sintió bien, acuérdese bien si le dieron náuseas, acuérdese. ¿Por qué? Porque quiere registrar con más detalle. Digamos, eso es bastante humano. Por lo tanto, en los ensayos clínicos se generan ciertas estrategias para evitar que esa conducta tan humana que tenemos de querer buscar aquello en lo que creemos, ¿te acuerdas que ya platicamos de eso? Queremos buscar y encontrar eso que creemos. Entonces, para evitarlo, se hacen técnicas como cegar. Cegar puede ser o puede incluir que los pacientes desconozcan en qué espacio o en qué tipo de tratamiento están. Y como nadie sabe en qué tratamiento está, pues eso no tendría diferencia en su forma de reportar o de sentirse. Eso es un ciego, una persona o un grupo de pacientes que no lo saben. Doble ciego es cuando ni los pacientes saben en qué tratamiento están, ni quien administra el tratamiento sabe qué tratamiento está administrando. De esa forma evito esos sesgos de los que hemos estado hablando. Pero hay intervenciones como esta, por ejemplo, en donde es muy difícil que el paciente no sepa que le están llamando por teléfono, ¿no? Y que sepa que a lo mejor a su vecina, que también está lactando, no le están llamando por teléfono. Así que aquí el proceso de cegamiento no está tan sencillo. Ahora, tú como profesional de la salud, imagínate que tú eres de este grupo de enfermeras y enfermeros que van a ir, pues ni modo que no sepas que estás llamando por teléfono a unas y a otras no, ¿me explico? Aquí entonces lo que está ocurriendo es que ninguno está cegado, ¿ves? ¿Esto podría tener influencia en los resultados? Sí, siempre puede tener influencia en los resultados. Pero bueno, pues a veces no hay de otra vez, o sea, ¿cómo le ocultas a la gente eso? Hay intervenciones en las que se intenta hacer un ensayo clínico aleatorizado con cirugías. Pero entonces ahí lo difícil es, si yo tengo que aleatorizar a un grupo a cirugía y otro grupo a medicamento, pues el que está en cirugía tiene que entrar a un quirófano y le van a hacer una incisión y tiene que tener anestesia y todo el show, ¿no? ¿Cómo lo aleatorizas? Bueno, no siempre pasa, pero sí ha llegado a ocurrir en donde para evitar que el paciente conozca la intervención a la que está sometido, aún aquellos que van a recibir el medicamento pues sí, con el medicamento, pasan por un proceso como si les hicieran la cirugía. Es decir, los anestesian, los llevan a quirófano, les hacen las incisiones, obviamente hasta ahí llegan, ya no les hacen nada más y luego lo suturan. De modo que el paciente se ve y piensa, pues si me hicieron algo, pero además también le dan la pastilla. Lo mismo con el grupo de la cirugía. Le hacen la cirugía y además le dan una pastilla. De modo que aquí nadie sabe quién le hizo qué. Y esos experimentos se llevan a cabo. Pero ¿cómo cegas al cirujano? Bueno, eso, pues, o sea, ni modo que lo cegues, ¿verdad? No se puede. Lo que se suele hacer en esos casos es que no le dices hasta el momento antes de empezar a la cirugía, hasta antes, no le dices a quién sí le va a hacer la cirugía y a quién solamente lo va a abrir. Y esas son pequeñas como técnicas que se han utilizado para
evitar el sesgo en los profesionales de la salud, pero nunca te libras exactamente de ellos. Hasta aquí, mis niñas y niños, lo que quiero decir es que la investigación es un proceso de alto grado de creatividad, bueno, y recursos, pero requiere de mucha creatividad saber cómo lograr experimentos o diseños de investigación que obtengan información fiable y que además el proceso de reporte de una investigación sea tan claro, tan bien articulado, que permita la reproducibilidad del resultado. Bien, sigo con este estudio de las señoras y la lactancia. Aquí se supone que son las enfermeras quienes llevan a cabo la intervención, pero lo que te quiero decir, y por eso me aventé toda esta historia, es que si la enfermera no está cegada y sabe que o cree que la llamada telefónica no puede servir para nada, imagínate que lo crean, que las llamadas no sirven para nada. Entonces puede ser que al momento de llamar, la enfermera número 1, la que cree que no sirve para nada, sea como, ya sabes, o sea, no cuido lo que digo, ¿ves? O sea, no le echo muchas ganas. Pero puede ser que la enfermera que sí crea que sirve, pero no le tocó el grupo de llamadas telefónicas, pero sí cree que las intervenciones sirven, sea como muy cuidadosa en la explicación en casa, porque dice, mira, la llamada no la va a tener esta señora. Como no la van a llamar, entonces yo aquí, mientras estoy con ella en la visita, soy súper cuidadosa para atenderla, ¿ves? Así que estos procesos que no es tan sencillos como le doy una pastilla blanca a uno y otra pastilla blanca sin el principio activo a otro, sino que dependen, como en este caso, de la habilidad de ciertas personas para explicar algo, ¿no? Como que ya no es tan sencilla la intervención, pues aquí puede haber problemas en la reproducibilidad. Eso es lo único que te quiero decir. Bueno, tú interrúmpeme si quieres preguntar o señalar algo, ¿va? Se quedaron con mujeres, como dice aquí, que tuvieron a recién nacidos sanos, a término, que estaban siendo alimentados con leche materna, o ya sea de manera exclusiva o de manera parcial, pero excluyeron, dejaron por fuera a bebés que ya nacidos, pues fue un embarazo gemelar, o sea, nacieron 2 bebés o más. Si tenían una malformación congénita, si las madres eran menores de 18 años, o bien no tenían teléfono, o el idioma, esto fue un estudio en España, o si el idioma les impedía tener como contacto. Supongo que las enfermeras pues no hablaban una gran variedad de idiomas, ¿ok? Bueno, muy bien. Luego te dicen, y esto es algo que hacen muy bien, es señalarte por qué eligieron al número de mujeres que seleccionaron. Y esto lo explican aquí. Pero esto yo no me voy a detener a explicarlo, porque preparé un video para ti para que entiendas por qué los tamaños de muestras son tan importantes en los ensayos clínicos. Y por qué esto que está aquí en color lila, que te marqué, que dice relación 1:1, con un riesgo alfa del 5%, un riesgo beta del 20%, pérdida del seguimiento. ¿Por qué esto que está en lila es tan importante que te lo dijeran? Así que te voy a poner ahorita el link y terminando la clase, cuando tú puedas, ve a ver ese video para que comprendas por qué un tamaño de muestra es fundamental para el resultado y que de hecho, por más ganas que le echen a un experimento, por más cuidadosos que sean en los procedimientos, si el tamaño de muestra fue inadecuado, con eso es suficiente para que un experimento no logre su cometido. Así que aquí en un experimento tan importante como los métodos es el número de personas que acabaron incluidas en el experimento, ¿va? Eso es lo que te quiero decir. Esto no te lo voy a explicar yo aquí, te preparé un video para que lo comprendas. Bueno, luego dicen acá qué es lo que están buscando como variables dependientes y variables independientes. Voy a explicártelo. Las variables dependientes, como dice su nombre, son las variables que yo creo que van a cambiar, o sea, que dependen si ciertas otras variables se modifican. Por ejemplo, si les llamo por teléfono o no les llamo por teléfono, ¿va a cambiar la duración de la lactancia materna? Entonces, lactancia materna y su duración es la dependiente, porque depende de si les llamo o no les llamo.
Por ejemplo, si yo creo que la edad de la madre podría influenciar en el tiempo en que dura su lactancia, entonces la edad de la madre es la variable independiente que tiene un efecto sobre la duración de la lactancia. Duración de la lactancia es la dependiente, ¿va? Entonces, ten como, esto no necesitas como pensarlo de memoria, es más bien lógica, ¿ves? La dependiente es esa que va a cambiar cuando una variable previamente se modifica. Y esa variable que se modificó antes es la independiente, ¿va? Ellos asumen aquí que sus variables dependientes es el hecho de que haya lactancia materna exclusiva o lactancia materna parcial. Y la independencia son varias, ¿no? El lugar de donde viene la mamá, cuánto tiempo estudió, el tipo de familia y más cosas que están aquí señaladas. Aquí estoy con mi cursor mostrándotelas. Pero obviamente su principal variable independiente, aunque no lo dicen acá, no sé por qué, la principal variable independiente es la llamada telefónica, porque eso es sobre lo que van a hacer el experimento. Luego en la descripción de la intervención te explican cómo fue el proceso, aunque ya no nos queda como demasiado tiempo para revisarlo, pero cuando te lo explican, imagínate que te están diciendo los pasos de una receta. Cuando tú leas los métodos de un artículo, es como si leyeras los pasos de una receta, los ingredientes y el procedimiento. Si solo están los ingredientes y no está el procedimiento, no puedes llevar a cabo la receta, ¿cierto? Si faltan ingredientes, por más explicado que esté el procedimiento, pero si nada más te dicen lleva harina y no te dicen cuánta harina, aunque te dicen vierte la harina con cuidado, ciérnela sobre un bowl de no sé qué, sí, pero ¿cuánta? ¿Ves? Entonces no puedes llevar a cabo la receta. Entonces, cada vez que tú leas estos estudios, piensa que estás leyendo una receta y que esta gente te tiene que decir todos los ingredientes y todo el procedimiento para que a ti el pastel, el platillo, la gelatina o lo que sea, te salga exactamente igual. Si cuando lees algo tú piensas, pero aquí faltan cosas, o sea, yo no sé, yo no sé cuánto tiempo capacitaron al personal, no sé cuánto tiempo duraba la llamada, o sea, imagínate que tú quieres hacer el experimento. Si no te dicen cuánto tiempo duraba la llamada, a qué horas las llamaban, o sea, como que este tipo de cosas hacen muy difícil que tú pudieras reproducir el experimento. Y eso lo único que indica es que aquí hay una deficiencia en el artículo, ¿ves? Es una deficiencia en el artículo. ¿Y eso hace menos válidos los resultados? Sí, porque les resta confiabilidad. Porque yo empecé la clase diciéndote que la base de la ciencia es la reproducibilidad y que no importa tanto lo que se sepa, sino el cómo se sabe lo que se sabe. Y si aquí no lo fueron, si no fueron claros en decirte cómo lo saben, eso es lo que lo vuelve menos científico, ¿ves? Entonces, una cosa es científica por la forma en que se conocen las cosas. Por eso soy como tan insistente en esto que estoy diciendo. Hay que leer con mucho cuidado estas cosas. Total que ellos dicen que a las mujeres las visitaban primero el pediatra o la pediatra y que luego les iban a visitar al mes 2, al 4 y al 6 y que iba personal de enfermería que estaba asignado con esa paciente. Eso es la intervención basal, o sea, los dos grupos tenían eso como base, pero el grupo intervención tenía una llamada telefónica cada semana los primeros 2 meses y cada quincena entre el mes 2 y 6, porque para ellos que llegaran a la lactancia materna al menos los 6 meses, que es lo que dice la OMS, pues con eso ya era suficiente, ¿va? Ok. Y acá después te explican de qué se trataban las llamadas. No te dicen cuánto duraban, ni a qué hora eran, ni nada. Pero sí te dicen de qué hablaban en las llamadas. En muy general, ¿ves? La postura del bebé, frecuencia de las tomas, bla, bla, bla. Cosas así. Bien. Ok. Si capacitaron específicamente a las enfermeras para hacer esto, no dice. Solo dice que eran enfermeras que ya estaban entrenadas y que lo sabían hacer. Ok. Luego te explican cosas de los análisis estadísticos, que como te digo, yo me quiero esperar un poco para la próxima, cuando regresemos, a explicarte algo más sobre esto.
me quiero dedicar los últimos minutos que me quedan de esta sesión a mostrarte los resultados, solo para que veas cómo se leen los resultados de los ensayos clínicos. Muy bien. En un ensayo clínico, así como sucede en otros diseños, la tabla número 1 es la tabla de las características generales basales de los pacientes o de los estudiados, ¿ves? Digo basales porque todavía son las características antes de que se lleve a cabo la intervención, ¿ves? O sea, es en la base. En la base tengo al grupo control y al grupo intervención. Bien. Y lo que te quieren mostrar aquí es eso que yo te expliqué con plumones, que la aleatorización funcionó tan bien que todas las variables quedaron igualmente distribuidas, están parejitos en todo, menos en que unos van a tener el control y otros van a tener la intervención. Pero en todo lo demás se parecen. Muy bien. Por ejemplo, aquí dice, la primera variable es la edad de la mamá y es la edad en años y está o sea, es la media en años y entre paréntesis va a estar la desviación estándar. Quiere decir que el promedio de edad del grupo control fueron 32.8 años y en el grupo intervención fueron 31.5 años y estas son sus desviaciones estándar. Tus ojitos se pueden dar cuenta totalmente que 32.8 es mayor que 31.5. Eso ya lo saben tus ojitos. Pero en la estadística, a estos valores se les hace una prueba de hipótesis. Ya un poquito hemos hablado de eso, ¿te acuerdas? La prueba de hipótesis para variables continuas es una prueba T-de-Student. La prueba T-de-Student arroja un valor P. ¿Te acuerdas que platicamos de eso? Y decíamos, si el valor P de la prueba es menor a 0.05, escúchame, menor a 0.05, quiere decir que esta diferencia que mis ojitos están viendo es poco probable que se deba al azar. Pero cuando el valor es mayor de 0.05, como aquí, 0.4 es mayor de 0.05, lo que está pasando es que esta diferencia es por puro azar. Es simplemente porque así quedó en estas mujeres. Pero básicamente lo que yo puedo concluir es que son iguales, que esta diferencia es el azar nada más, pero que en general estas dos edades son iguales estadísticamente. Por eso, en un ensayo clínico, en la tabla número 1, tú quieres ver idealmente que todos los valores P, todos, sean mayores de 0.05, todos, porque eso lo que significaría es que estos valores comparativos de las diferentes variables en realidad están igualmente distribuidos en los dos grupos. Por ejemplo, aquí me voy a esta variable que se llama madre fumadora. En el grupo del control, el 8% de las madres fuman y en el grupo intervención fuman el 11%. Pero cuando yo veo el valor de P, ese valor de P no me sugiere que estos dos valores estadísticamente sean distintos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que están igualmente distribuidas las madres fumadoras en los dos grupos. Eso es lo que me está diciendo. No obstante lo que acabo de decir, esto no pasó para una de las variables, que se llama soporte de los abuelos. La voy a marcar aquí con color y aquí con color. Resulta que cuando aleatorizan a las señoras o a los bebés, no sé qué aleatorizaron, pero cuando aleatorizaron a las personas que forman parte del grupo, porque así es la vida, no sé, en el grupo de control, el 57% de los abuelos apoyan al asunto de la lactancia, o apoyan algo, no sé qué apoyan, pero apoyan algo. Pero el grupo de intervención, un porcentaje 10% más alto, 67%, apoyan a la mamá o a la lactancia, yo no sé qué apoyen. Y esta diferencia sí es significativa, o sea, esta diferencia no es por azar. Ahora, si el soporte de los abuelos hacia la familia o hacia la lactancia podría explicar por qué en un grupo van a lactar más que en otro, más allá de que si les llaman o no les llaman,
Entonces, en este experimento va a pasar como en el experimento del Dr. Jekyll, que hay otra cosa ahí más que está pudiendo ser la causante de que el Dr. Jekyll tuviera el efecto que tenía. Y que no se deba solo a la llamada telefónica, ¿ves? Por eso esta tabla número 1 en los ensayos clínicos es tan importante, porque te va a mostrar qué cosas el azar no logró equilibrar correctamente. Hasta ahora no nos habíamos topado con ninguna, pero aquí sí nos encontramos con esta. ¿Notan ustedes alguna otra hasta aquí que tenga esa característica de ser menor de 0.05? El peso en el nacimiento, maestra. Ok, ¿dónde está el peso? En gramos, está hasta abajo. Esto está abajo, ¿verdad? Aquí, ¿dónde está? ¿Este de aquí dices tú? ¿Este? Sí. Ok, pero este tendría que haber sido menor de 0.05. Y este es 0.1, que es mayor. Yo pensé que más bien el de arriba, ¿no? 0.5. ¿Cuál de arriba tú nos dices? El de 0.07. El de edad gestacional. Edad gestacional. Este de aquí, ¿verdad? Este de aquí. Incluso este de acá arriba, mira, este de acá también. 0.03 es menor de 0.05. Así que estos niños, por ejemplo, los niños que tuvieron una patología en el embarazo, supongo que tuvieron que ingresar al hospital o algo así, por alguna patología, fue más común esa patología en el grupo intervención y fue porque el azar no logró equilibrar esa variable. También, por ejemplo, la edad gestacional, pero casi nada, pero fue un poquitito mayor la edad gestacional en días, poquitito nada más, pero sí fue diferente. Así que, bueno, pues aquí nada más es lo que les quiero mostrar, ¿no? Esas diferencias. Ahora sí vámonos a ver qué pasó con la lactancia una vez que terminaron las intervenciones. Bueno, aquí lo que les miden a estos niños, dividen a los niños no solamente en el grupo intervención, el grupo control, sino que dividen también a los niños en los que tienen lactancia materna exclusiva y los que tienen lactancia materna parcial, ¿ves? O sea, parciales porque les daban también fórmula, va. Pero solo mirando a los niños que tuvieron lactancia materna exclusiva, están las dos columnas al primer mes, columna de los controles y columna de intervención. Este porcentaje es el porcentaje de lactancia materna, ¿va? Quieren mostrarnos aquí que en el primer mes de la intervención, una cantidad un poquito menor de niños que no tuvieron la llamada telefónica estaban presentando lactancia materna exclusiva, pero una mayor cantidad lactancia materna exclusiva en el grupo de intervención. Y si lo vemos por los diferentes meses en que fueron evaluando, este patrón se repite. ¿Notan? Siempre el grupo intervención tuvo una mayor proporción de lactancia materna. Si yo considero no solo a los niños que tuvieron lactancia exclusiva, sino también a los niños con lactancia parcial, pasa algo semejante. Los niños intervención tienen mayor proporción de lactancia que los niños sin la intervención, que solo los visitaban en su casa. Luego, quieren hacer esta misma medición, pero ya no con proporciones, sino con la OR. Tú ya sabes cómo se interpreta. A mí me parece curioso que hayan usado una OR pudiendo utilizar una razón de riesgos, porque en un ensayo clínico puedes calcular razones de riesgos sin problema, pero bueno, quisieron utilizar una OR. La OR, tú ya sabes cómo se interpreta, ¿cierto? Al mes, el grupo de lactancia materna intervenido tuvo una OR de 1.49, o sea, fue 0.49 o 49% más probable que el grupo intervenido tuviera lactancia materna exclusiva que el grupo no intervenido. A los 2 meses fue 40% más probable, a los 4 meses 23% y a los 6 meses 56%. En el grupo de combinación de lactancia materna y lactancia parcial, también hubo una probabilidad más alta de tener lactancia en el grupo intervenido comparado con el grupo no intervenido.
Ahora, ¿por qué está esta otra columna que tiene un ORA y esta otra que tiene un ORA? Bueno, ¿te acuerdas que había una variable que se llamaba apoyo? No, déjame te muestro, es que creo que esa sí no la acabamos de ver. Hay una variable aquí que se llama, aquí, contacto con grupo de apoyo a la lactancia. Y esa variable no es menor de 0.05, pero es casi, ¿ves? Es 0.06, es muy parecida. Si tú miras las proporciones, el grupo intervenido comparado con el grupo no intervenido, el grupo control, tienen casi el doble, ¿ves? Ay, no me marca aquí. Es casi el doble la proporción. 9.9, o sea, 10% contra 5%. Quiere decir que las mujeres que quedaron en el grupo intervención, además de que parece que tenían padres o abuelitos que apoyaban, además también tenían un grupo, no sé si de WhatsApp, de Facebook o de no sé qué, en donde había un apoyo a la lactancia. Así que aquí otra vez pasa como lo que pasó con el grupo de los papás. Yo no sé si estos papás, ahora sí, vean las tablas, yo no sé si estos niños acá, los intervenidos, toman más leche materna por la intervención o porque tienen abuelitos que apoyan a la familia o porque tienen las mamás contacto con un grupo de apoyo a la lactancia. ¿Me explico? Porque esas variables no quedaron igualmente distribuidas. Así que esta ORA es una R que hace un análisis estadístico que intenta matemáticamente modelar y equilibrar de manera artificial esa variable que quedó diferentemente, que quedó distintamente distribuida. Es un arreglo ahí artificial, pero lo que observan es que aún haciendo este pequeño arreglito, se sigue observando que en el grupo intervención hay mayor posibilidad de que se mantenga la lactancia. ¿Observas? Porque la OR siempre es superior a 1. Pero, y con esto termino mi explicación, por favor, préstame mucha atención a lo que te voy a decir. Cuando tú leas estudios, artículos de investigación, no te fijes solo en estas ORs que están aquí. En realidad, donde yo te pido que pongas tu atención y tus ojitos es en los intervalos de confianza. Allí es en donde tienes que prestar la atención. Porque en este caso, el intervalo de confianza, si tú lo notas, tiene un extremo menor a 1 y el siguiente extremo mayor a 1. Tú te acuerdas que menor a 1 significa que el riesgo es menor o la posibilidad es menor. Entonces, este intervalo de confianza te dice que en la realidad, no solo en esta muestra, sino en la realidad, tú podrías esperar que la intervención incluso haga que sea menor el chance de lactar de manera exclusiva, o sí podría ser que aumentara. Básicamente te está diciendo, puede que sí, puede que no. Cuando tú tienes un intervalo como este de aquí, en donde el valor nulo quedó atravesado, entonces no puedes confiar en este resultado. Básicamente lo que tú puedes decir es, no tengo idea si la intervención sirve. Este OR dice que sí, pero no te fijes en el OR de aquí afuera. Fíjate en los ORs del intervalo. Y si tú miras todos los intervalos, pasa exactamente lo mismo. ¿Ves? En todos los intervalos, y también me voy a brincar a este lado, en todos los intervalos, todos están un extremo antes de 1 y el otro extremo después de 1. Y esto es lo que vuelve que los resultados sean no concluyentes. De hecho, con eso terminan ellos sus discusiones, diciendo, después de hacer este estudio, la verdad es que no sabemos, ¿ves? Aunque los resultados de nuestro estudio no fueron significativos, ¿no? Porque pues lo que están encontrando es justamente eso, que los intervalos de confianza no permiten concluir que las intervenciones efectivamente sirvan. Muy bien, ok. Pero quiero preguntarte, ¿esto último que yo he explicado para alguien fue confuso? ¿Esto de lo del intervalo de confianza? ¿Para alguien? ¿Duditas con esto de acá? Muy bien.
Lo voy a volver a retomar por si alguien así como que me dice, "Ay, yo siento como un poco de duda, pero no quiero preguntar". Voy a cerrar aquí. De modo que mi conclusión es, leer ensayos clínicos o cualquier otro diseño de investigación es una habilidad que se va a desarrollar en nosotros conforme la practiquemos. Y en los estudios que son ensayos clínicos, son diseños muy interesantes que te permiten mirar los efectos de una variable sobre la ocurrencia de otra variable, pero no son perfectos. Digamos que también hay espacio dentro de los ensayos clínicos para cometer procesos que invaliden el resultado como tal. Algunos de esos procesos se pueden arreglar a través de análisis, es decir, la estadística ayuda a resolver algunas cosas, pero la estadística no es magia y un diseño pobremente ejecutado no puede ser tan tuneado, pues, por la estadística, ¿ves? Entonces sí tiene que haber como que un poquito de creatividad y pensamiento epidemiológico para la ejecución y diseño de investigaciones de este tipo, como los ensayos clínicos. Nosotros, digamos, cerramos aquí, pero como te digo, regresando de las vacaciones, nuevamente voy a traer aquí a la clase otro ensayo clínico para que lo revisemos con un poco más de cuidado. Ojalá que en tus vacaciones algún día quieras leer alguno de los diseños, ya sea una cohorte, una casos y controles. Bueno, no hagas nada, pues eso sería ideal, pero si un día se te da la gana, pues te lees uno de estos para practicar. Y pues hasta aquí, digamos, dejo yo las actividades. Tú tienes un examen, alguien me hizo una preguntita, se la contesto en un ratito sobre el examen, pero creo que había fijado para el día 16, el día 18, no me acuerdo bien, para que ustedes completen su examen y con eso terminamos, digamos, los contenidos de esta unidad. Antes de terminar, quisiera saber si alguien quisiera hacer alguna pregunta o algún comentario. ¿Alguien tiene alguna? Sí, Carolina, dime. Recuerdo que creo que la clase pasada, no sé si fue la pasada o la antepasada, puso ¿cómo se llama? Una presentación en donde venía como más resumido todos los ensayos, bueno, los estudios epidemiológicos, y la estuve checando para ver si ya la había subido, pero creo que no, Ah, bueno, gracias por decirme. Ahorita la reviso y la subo. para ver si la podría subir, por favor. Claro que sí. Gracias. Claro que sí. Bueno.